Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí nuevamente. Estamos en nuestro estudio del libro de Mateo. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 15 de Mateo y estuvimos viendo sobre lo que nos hablaba Jesús por medio de esta palabra, de lo importante de las cosas que nos matan. Lo que hace daño es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y resumimos que Dios lo que mira es nuestro corazón, no el exterior. Entonces, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Esta semana vamos a estar leyendo, vamos a empezar con los versículos del 21 al 28, vamos a hacer esta lectura, vamos a discernir un poco y luego seguiremos. Entonces los invito a que vayan a su Biblia o escuchen la lectura, versículos del 21 al 28. Dice, la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Qué tremendo estos versículos, ¿verdad? Uno diría, uy, qué fuerte fue Jesús en este momento, la forma en lo que cómo le habla a esta mujer. Vamos a empezar mirando varios aspectos de este capítulo y dice, vamos a destacar, por ejemplo, que Tiro y Sidón eran ciudades de gentiles por naturaleza y se dice que más o menos a unos 80 kilómetros de distancia y de donde Jesús estaba. O sea, Jesús recorrió todo este camino y recordemos que ese camino no lo hacían ni en carro, ni en autobús, nada de eso, sino que era caminando. Iba a una ciudad, a esas ciudades, para satisfacer la necesidad de una mujer cananea, o sea, no era judía, era una mujer cananea y pues no era muy común que Jesús fuera a estas ciudades, ¿no? Pero vemos algo importante y es que esta mujer venía a interceder por su hija, dando muestras de lo que es un verdadero intercesor, de lo que es la esencia de un intercesor, esa necesidad que tenía la hija, de pronto el dolor que ella tenía de verla sufriendo como estaba sufriendo, la llevó a clamar, a acercarse a un hombre o a ese grupo de personas, ese hombre que ella de pronto sabía de antemano que iba a ser rechazada, porque recordemos que ellos tenían muy claro esto. Pero algo de resaltar es que esta mujer tomó la necesidad de su hija como de ella. Ella no le dijo, hija, ve a clamar tú a este hombre. No, ella tomó esa necesidad de su hija y fue a clamar. Y de hecho ella cuando se acerca a Jesús, ella reconoció en ese momento quién era Jesús, dijo, hijo de David. Y muchos de los que estaban allí de pronto no lo habían hecho, no sabían ni quién era Jesús cuando estaban alrededor de él,
Pero esta mujer cananea tenía eso de especial, que ella se dirigió a él sabiendo quién era él. Y este milagro que Jesús hizo con esta mujer se ve que fue un milagro que hizo en un pueblo de gentiles a una mujer gentil. Entonces, pues uno dice, sí, pero no le contestó al principio. Vemos que no hubo como una respuesta inmediata, como de pronto en otros milagros que hizo Jesús, sino que en la primera, como lo que primero encontró la mujer fue esto de decir no, el rechazo, y los mismos discípulos, como le decían, pero esto no paró a esa mujer siguió insistiendo, a pesar de lo que le dijera, ella no desfalleció. Los discípulos únicamente querían, uy, no, salgámonos de esta mujer, que se vaya, o concédele lo que ella pide así rapidito para que se vaya y deje como de estarnos molestando con su clamor y su llamadera y todo esto. Entonces uno piensa, y de pronto la primera vez uno lee esto, dice, uy, pero Jesús fue como muy rudo, ¿verdad? Como muy dura esa respuesta, pero pues era como una realidad que se estaba viviendo. Jesús se había ofrecido primeramente de primera mano, es decir, a cumplir todas las profecías sobre la llegada de un rey a través de la línea genealógica de David, que era lo que estuvimos viendo cuando iniciamos el estudio de este libro. Él estaba obligando a la mujer a reconocer ese hecho, que ella como que tomara conciencia de estas cosas, que él había venido como rey de los judíos, y ese era lo que él quería como aclarar, lo primario. Pero la mujer siguió insistiendo, Señor, socórreme. Y miren que él no decía, mire usted, Señor, no, ella lo alababa, Señor, eres tú, o sea, exaltaba lo que él era. Y ella se dirigió a él como hijo de David. Entonces él había respondido que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, al pueblo judío. Y ella como gentil, que era de un pueblo gentil, ella no era judía, entonces no tenía derecho a utilizar como ese título de como esa de poder acercarse a él. Sin embargo, cuando ella vino a él, lo adoró, exaltó su nombre, reconoció y le pidió ayuda, o sea, reconocía que él era quien la podía ayudar. Y como vemos a lo largo del versículo cuando termina, esa mujer obtuvo esa ayuda. Él respondió, cuando él le dije, no es que no me está permitido como tomar lo que yo traigo para el pueblo judío y dárselo a los gentiles. En otras palabras, le dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos para dárselo a los perros, que era como una expresión como de despotismo, de rechazo hacia los gentiles. Pero ella aún le decía, es que los perros comen de las migajas. Ella clamaba, era tanto su clamor y su fervor que ella decía, con un poquito esa migaja que están rechazando los de la mesa, entonces esa migaja yo la quiero. Un desaire como este que sintió esa mujer, yo creo que a muchos de nosotros con nuestro orgullo y nuestra cosa nos hubiera dicho eso, no, ¿y quién se está creyendo? No, pues me voy, o que yo creo que es, sí. y de hecho yo creo que muchas veces lo hemos hecho. ¡Ay, qué perro! Ajá, ¿cómo así que me va a llamar perro? No, usted quién se ha creído. Entonces, ahí vemos que cómo termina todo esto cuando Jesús le dice a esa mujer, es que tu fe es grande. Él llevó como todo este episodio, lo hizo así como tan largo para que pudieran como más claramente los discípulos
ver de qué se trataba todo esto y llega a la conclusión de que es que, mujer, tu fe es muy grande, a pesar de que te he rechazado, de que te estoy llamando de la forma despectiva, aún allí seguiste porque estabas convencida de que yo te podía ayudar. Entonces, eso yo creo que nos deja a nosotros mucho, ¿no? De saber de que reconocer a quién le pedimos, en qué forma le pedimos, pero con el convencimiento de que lo va a hacer. Y nosotros cuando estuvimos estudiando, si recuerdan capítulos anteriores, el capítulo del centurión, ese centurión romano al que Jesús también le reconoció su fe, o sea, que no había visto una fe tan grande como la de ese hombre, y no era un judío, era un centurión romano. Esta mujer no es judía, es una mujer cananea. Entonces, esa fe que Jesús resaltó de esas dos personas fue de personas gentiles. Esto nos enseña también que nosotros podemos encontrar fe en lugares inesperados, en personas inesperadas. Se dice que no hay más registros de milagros en esta ciudad, o sea que pareciera que la única intención que tuvo Jesús de ir a esta ciudad fue satisfacer la necesidad de una mujer cananea, de una mujer de gran fe. Amén. De este pasaje hay mucho, pero mucha tela que cortar, como decimos en Colombia. Porque es que hay varios aspectos de esto. El primero es lo que hablaba mi esposa acerca del rechazo que ella sintió en un momento dado. Y vemos el escenario. En el escenario vemos que estaban los fariseos, estaban ahí, que lo estaban a él despreciando, porque le estaban colocando trabas y le estaban colocando la forma de hacerlo caer para hacerlo quedar en ridículo o acusarlo con los romanos para que él lo apresaran. Entonces vemos los judíos con su actitud, una actitud arrogante, una actitud orgullosa, que no recibe y no acepta a Jesucristo como rey ni con su deidad, y siendo personas o siendo judíos que estaban esperando precisamente al Mesías. Entonces vemos este escenario, estos dos tipos de personas. Los judíos lo rechazan, pero una cananea, en vez de rechazarlo, lo exalta y le da su posición de rey y le da la autoridad, y aparte de eso, le tiene la fe para que fuera sana, reconociendo todo lo que podía hacer. Dos, vemos que todas las madres, cada que se acercaron a Jesús, recibieron una respuesta positiva. Jesucristo nunca le dijo a una mamá que no. Fue algo que él siempre él favoreció y le escuchó a las madres. Así que es algo de tener en cuenta. Todas las mamás que están orando por sus hijos, las mamás que de pronto interceden por sus hijos, por lo que están esperando, no desistan, no dejen de insistir y de hacerlo, porque es que precisamente el Señor permitió inclusive todos estos obstáculos y como para mostrarle a los que estaban a su alrededor y para mostrarnos a nosotros de que la insistencia, el seguir orando, así como la viuda que puso el ejemplo con el juez, donde le hacía inoportuna todo el tiempo, entonces él cansado dijo, hombre, ya esta mujer me está enloqueciendo, le voy a cumplir lo que sea, no creo en Dios, no creo en nada, pero voy a darle lo que concede esta mujer porque es que me está enloqueciendo. Entonces dice el Señor, si eso hace con un juez que no cree en Dios, mucho más nuestro Padre. Así que las madres, la invitación es a seguir creyéndole a Dios, seguir insistiendo por ese milagro, seguir orando y rogando al Señor, que el Señor le va a hacer. Lo otro es que algo que le sorprende al Señor, y las dos sorpresas era precisamente la del romano y la de la cananea, se sorprendió tanto de la fe de ellos, y esto nos da a nosotros algo que entender y cómo aplicarlo en el día de hoy. Es que nosotros como cristianos muchas veces no tenemos la suficiente fe, y de pronto hay gente que no es cristiana y de pronto tiene mucha fe
y pueden creer más y pueden recibir muchas cosas porque nosotros nos volvemos como, se nos vuelve una costumbre, ¿no? Somos cristianos y vamos a la iglesia y oramos y esto y lo otro, pero como que no vamos más allá de lo que de pronto una persona que recién conoce a Dios, a Jesucristo, empieza a orar y empieza a recibir y a reclamar. O sea, que creen antes de ver las Antes cosas. de ver las cosas. Muchas veces nosotros queremos primero ver las cosas. Ah, ahora sí creo que lo puedes hacer. Es como la... O la otra cosa es que se nos vuelve una costumbre. Entonces estamos acostumbrados como a, somos cristianos y hacemos esto y oramos y esto, pero hasta ahí llegamos. Pero como que no nos atrevemos a dar el paso, a dar ese paso que la misma mujer nos está enseñando. Que a pesar de que no recibió respuesta en el momento, a pesar de que sintió de pronto rechazo, desprecio en ese momento, pues ella insistió porque ella creía que la persona a quien ella estaba hablando, él podía hacerlo. Entonces nosotros tenemos que insistir también, nosotros más aún, nosotros como cristianos debemos de tener esa fe ciega como la que tuvo la cananea, como tuvo el romano, para nosotros creer en las promesas del Señor. O sea, nosotros tenemos que pararnos firmes y pararnos y así no lo recibamos, seguir insistiendo, porque es que nosotros creemos que Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo y que Dios, así como hace 2000 años hizo milagros, hoy está haciendo milagros. El hecho es que nosotros tenemos que, como este ejemplo tan valioso de esta mujer que no era cristiana, que no era judía, que era de otra nacionalidad y que era de otra, me imagino, otra religión, le creyó a Jesucristo y recibió su milagro. Y también, ¿no? Que este centurión romano, tanto él como esta mujer, intercesores. Fueron intercesores, porque el centurión romano no estaba pidiendo algo para él, era para otro. Esta mujer también estaba pidiendo algo para otro, no para ella misma. Entonces, eso nos muestra la importancia de la intercesión y lo que es la verdadera esencia de un intercesor. Mire que los intercesores, siempre lo he dicho, son una bendición tan grande, pero para uno ser un verdadero intercesor y que Dios escuche nuestra oración, nosotros tenemos que ponernos también como en los zapatos de la persona que estamos intercediendo. O sea, como sentir el dolor que está sintiendo en ese momento y saber de que no es fácil lo que está atravesando la persona. A mí, por ejemplo, me toca mucho cuando una persona está enferma o tiene un hijo enfermo. Yo digo, wow, yo me pongo en los zapatos de esa persona y yo me sentiría muy, muy, muy triste, muy doloroso. Entonces, Señor, se lo pido como si fuera para mí. Entonces, en ese momento uno está haciendo la verdadera intercesión. El romano, el centurión estaba pidiendo por una persona que no era ni siquiera familia de él. Y que no era ni de su igual rango ni nada, era un rango muy inferior. Pero qué bendición y gracias, Eunice, que está aquí. Yo no me canso de darle gracias por ese grupo de intercesión, también a David, a Kiana y a todos los que oran por nosotros y por la Roca de Betel. De verdad que es una gran bendición que sigan intercediendo porque ustedes nos levantan las manos de verdad en oración y ustedes son los que nos ayudan a seguir adelante porque no es fácil, es difícil todo lo que hacemos en los momentos, las confrontaciones y todas las cosas que uno tiene en el paso del tiempo y tener personas como ustedes de verdad que son una bendición. Gracias, los bendigo. Estas dos familias tan hermosas y también otros que no están en este momento, pero que nos van a ver de pronto más adelante, que también oran por nosotros, personas que son bien bonitas, tener esa intersección. Bueno, vamos a continuar. ¿Algún comentario de parte de eso? No. Okay. Bueno, ahorita vamos a leer los versículos del 29 al 31. Dice, Jesús sana a mucha gente. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces, otra vez podemos ver
las multitudes de personas, ¿no? A quienes Jesús sanó. No se trató de solo algunos casos aislados que no pudiesen como demostrarse o que fuera por allá calladito, sino que hubo tantos que nadie podía negar lo que estaba pasando, porque era a todos, dice que a todos los sanó. Él hizo esos milagros de sanidad de una forma pública para que todo el mundo los viera, no fue como algo aislado. Entonces, cuando vemos el ejemplo ahora que vemos de la mujer cananea, que en esa ciudad solo se menciona ese milagro, nos puede que haya hecho muchos más, no sabemos, pero no está registrado en la palabra. Pero aquí nos habla de multitudes de personas y no fue que eran solo sordos o solo mudos, no, había de todo, lisiados, cojos, ciegos, mudos, y dice que a todas las sanó. Entonces fue algo que pudo verse, que pudo demostrarse la grandeza de Jesús en ese momento. Pero mire que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que todas las personas que fueron sanadas fueron personas que fueron ante Jesús y fueron y creyeron en eso, porque si no, no hubieran ido. De hecho, no sé si hablamos de Bartimeo antes, en el ciego, o lo vamos a hablar después. Bueno, los ciegos y todo eso, el Señor les preguntaba a ellos, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? O sea, como que ¿a qué vinieron, no? Entonces, y cuando una persona va a los pies del Señor, cuando una persona ora creyendo en que Dios lo puede sanar, a esas personas va a sanar el Señor. Porque muchas veces uno no se atreve. No, pues ¿qué me va a hacer el Señor ayudar? Y aquí estamos hablando de que son multitudes. O sea, era mucha gente, no era como el punto de decir, no, pues yo voy aquí primero con él. No, eran multitudes y todas fueron sanadas de forma milagrosa. Y mire, por ejemplo, los fariseos estaban viendo todo eso, estaban viendo los milagros. De hecho, estamos hablando del último año de pasión del Señor, o sea, cuando ya él empezó a tener esos problemas con los fariseos para que lo entregaran. Y vemos que ellos, en vez de pronto como de aprovechar esa oportunidad de decir, hombre, el Señor vino para nosotros, para darnos a nosotros, en vez de estarlo atacando, en vez de estar teniendo esa envidia con él, ¿por qué no nos unimos a él? ¿Y por qué no? Porque quizás, yo me imagino que de pronto algún fariseo ha tenido algún familiar o alguna enfermedad y que dejaron, sí, ¿no? O desaprovechó la oportunidad, simplemente por los prejuicios, por no creer, por la falta de fe. ¿Cuántos no dejarían de pronto de creer? Porque algunos sí fueron, algunos fariseos sí fueron y clamaron por sus hijos y el Señor se los sanó. El Señor no rechaza a nadie. Esa es la enseñanza más grande que tenemos en estos versículos que acabamos de leer, y es que todo el que va al Señor, el Señor tiene una palabra, tiene una respuesta. Sí, o espérate, o más adelante, o simplemente no, porque tiene propósito todo lo que el Señor permite en nuestras vidas. Así como Pablo varias veces le dijo el aguijón, 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón y dijo, bástate de mi gracia, que en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea que Pablo dice, entre más débil, soy más fuerte, porque es que el poder de Dios está en mí. Así que todo tiene un propósito. Hay cosas que de pronto el Señor va a permitir que nosotros veamos con ellas, pero mientras que nosotros podamos clamar, hay que clamar al Señor y creerle que el Señor, que lo que el propósito por el cual Él hizo o permitió permitió eso que nos está llegando, no hizo, sino que permitió que nos llegara a nosotros eso, pues que se cumpla, y cuando se cumpla, pues que ya nos sane o que ya haga lo que tenga que hacer. Pero creer en que su voluntad es buena, agradable, exacto, buena, agradable y perfecta. Bueno, vamos a terminar este capítulo leyendo los versículos del 32 al 39. Dice, Jesús alimenta a 4,000. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús.
7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Bueno, este milagro tiene como mucho parecido a la alimentación de los 5,000 que ya estudiamos anteriormente. Entonces, si observamos nuevamente, aparece la palabra compasión. Dice, Jesús tuvo compasión por la gente. Este milagro también nos muestra algo y es cómo los discípulos estaban como tan lentos en ese aprendizaje de esto. Ellos ya habían presenciado, ellos fueron testigos vivos, oculares, físicos de esa alimentación de los 5,000. Ellos mismos recogieron las sobras, recogieron 12 canastas cuando se alimentaron 5,000. Habían sido testigos fieles de esto. Pero de todas maneras ellos volvieron a plantear las mismas preguntas que hicieron la primera vez. ¿De dónde vamos a sacar comida? Es mucha gente. ¿De qué los vamos a alimentar? Entonces, esto nos muestra como esa incredulidad de ellos, ¿no? O sea, dudaron de que así como había alimentado 5,000, ahora pudiera alimentar 4,000. Pero vemos que Jesús nuevamente alimentó a las multitudes. Y esto nos revela esa lección sobre la compasión que el Señor alimentó. Y aquí también nos dice, fueron 4,000 hombres, pero no estaban contando ni las mujeres ni los niños. Si contamos de pronto que fuera un solo niño por la pareja, entonces estábamos hablando de 12,000 personas. Entonces, este milagro también fue parte de ese ministerio del Señor en Galilea. Este capítulo de verdad que nos muestra mucho de ese estancamiento en que estaban los discípulos, que a pesar de estar caminando con Jesús, de estar pegados a Él, viendo todos los milagros, todo lo que Él estaba haciendo, llegar a este punto y nuevamente preguntarse, pero ¿de dónde vamos a sacar alimento? ¿Pero qué vamos a hacer? Que no hay, como el pesimismo a todo momento. O sea, estaban estancados espiritualmente. Entonces, de pronto todo eso también era un obstáculo para que el Señor continuara su ministerio y más gente creyera, porque ustedes se imaginan una conversación entre los discípulos y que alguien esté escuchando, entonces, no, pues imagínense, ni estos creen que puede hacer Jesús, no, pues vámonos de aquí o que va a poder hacer algo. O sea, ahí vemos el estancamiento en que ellos estaban espiritualmente. Jesús tuvo mucha paciencia con ellos, así como la ha tenido con nosotros, y yo creo que la seguirá teniendo. Pero una cosa a la que el Señor nos llama y nos invita es a estar más activos, a despegar espiritualmente, a no estancarnos. Si tuviéramos realmente esa fe tan grande como la de la mujer cananea, como la de este centurión romano, muchas cosas serían diferentes. Veíamos grandes cosas en nuestra vida, podíamos ver más milagros, más cosas o saber si estamos rezagados espiritualmente, si estamos estancados o si realmente estamos creyendo y teniendo fe. Mire que todo esto tiene también un propósito y vemos cómo nos revela el Señor, nos muestra la falta de fe de los discípulos,
pero yo creo que hoy en día nos pasan a todos así. Yo creo que es muy común que nosotros, los seres humanos, seamos así, porque es que vemos las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, a veces se nos olvida el recordar quién éramos antes y quiénes somos ahora. Porque si yo soy igual que antes o soy peor que antes, pues entonces ahí sí uno dice, no, pues ¿para qué uno sigue el Señor? Pero si uno se pone a ver la vida de uno actual a la vida anterior, pues algo ha hecho el Señor, y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese testimonio permanente con las personas, porque de pronto la gente puede refutar cualquier parte de la Biblia porque no cree, porque cualquier cosa, pero refutarle el testimonio no es bien difícil, porque nadie puede negar quién era yo y quién soy yo ahora. Por ejemplo, yo antes era un borracho empedernido, bebía 3, 4 días a la semana, ya hoy no veo. Entonces algo, es ese cambio nomás vale la pena recalcarlo para que la gente se dé cuenta del poder de Dios. Uno. Lo segundo que vemos aquí es que el enfoque que tenían los discípulos, el problema de los discípulos yo creo que era que ellos, el enfoque que ellos tenían, al igual que todo el mundo tenía con el Mesías, era de que el Mesías iba a venir a derrocar al Imperio Romano y a ponerse en el trono de David. O sea, él era hijo de David, entonces este va a ser el rey, entonces el que va a gobernar, nos vamos a quitar de la esclavitud, del yugo de Roma. Entonces, cuando uno está enfocado en una cosa determinada en la relación con Dios, pues hombre, uno deja de ver muchas cosas que están sucediendo alrededor, porque el enfoque de ellos, no, pues hay 12,000 personas aquí, como el político, no hay 12,000 votos. Sí. Estaba pensando en eso mismo. Sí, hay 12,000 votos aquí, entonces ellos estaban pensando era en otras cosas. Lo mismo con los 5,000, uy, aquí hay 15,000, entonces ya estamos reuniendo la gente que necesitamos. ¿Para qué? Para tomarnos el poder. Entonces, ese enfoque que nosotros muchas veces ponemos en las cosas de Dios equivocadas, no hacen que nosotros no veamos las maravillas de Dios. Entonces, como la persona que llega solamente a buscar de Dios para que lo sane, entonces está enfocado solamente en que lo sane, que lo sane, que lo sane, y muchas veces no ve nada más allá. O el que viene a conseguir novia, pues entonces está buscando novia o novio, y entonces no encuentra nada, no encontró nada. Entonces una vez me dijeron, no, la iglesia no me gustó. ¿Y por qué? No, porque estaba buscando a la muchacha y no llegó. No le hizo el milagro el Señor. Entonces, el que está buscando dinero, entonces no lo encuentra. Ese es el enfoque pero no se da cuenta uno de las otras cosas que Dios sí nos está mostrando, como los discípulos, ver esos milagros, las multitudes sanas. O sea, era en ese punto, uno dice, hombre, en ese punto ya era que uno tuviera suficiente fe al ver sanar cojos, sanar ciegos, sanar, resucitar muertos, darle comer a 5,000, darle de comer a 4,000. Y era el punto de que uno dice, bueno, ya no necesito más evidencias que esas. Y es que los mismos discípulos, o sea, acaban de ver que alimentó 5,000 y ya están dudando ahora 4,000, ahora qué vamos a hacer. O sea, que hubiera sido de pronto 15,000 personas, 15,000 hombres, entonces uno dice, no, pues que ya el número es más grande. Claro, 5,000 de pronto era más fácil. Pero este es un número menor, y ni siquiera eso los motivó como a tener esa confianza, esa fe, de decir, no, comida va a haber, aquí andamos con el Señor, no se preocupe, siéntese. Y mire que uno a veces critica y juzga a los fariseos, que porque los fariseos lo despreciaban, no creían, pero igual el que no cree está haciendo lo mismo, porque ellos tenían el mismo grado de fe que los fariseos en ese momento, porque si no creían en que él podía alimentar a 4,000, habiendo alimentado a 5,000, es lo mismo que hacían los fariseos diciéndole que es que el poder de él era por Belcebú o por otra. Exacto, y ellos estaban, lo que tú decías ahora, era como, estaban como metidos, enfocados en una sola cosa que no les permitía ver todos los milagros, todo lo que había pasado alrededor. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice, les voy a dejar el Consolador, les voy a dejar a alguien que les va a ayudar, y vemos la transformación que hubo, la metamorfosis que hubo en estos discípulos incrédulos a los discípulos que estaban en el libro de Hechos, donde hacían milagros, donde las mismas cosas que él hacía cuando estaba aquí en la tierra las empezaron a hacer ellos, pero no porque ellos creyeron
verdaderamente, sino porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hoy tenemos el Espíritu Santo y hoy también, así como hace 2000 años, nosotros también podemos clamar por esos milagros, por todas esas sanidades y por todo lo que Dios hizo, porque el mismo Espíritu de Jesús está en nosotros. Y esa es la gran bendición. Ese es, mire, la época que nosotros estamos viviendo es una época maravillosa que muchos de los profetas quisieron vivirla. Ellos anhelaban estar en esta época, porque en esta época tenemos a Dios en nosotros. No hay templo, el templo somos nosotros. Donde habita Dios, el lugar santísimo somos nosotros. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar, eso tenemos que creerlo. Me gusta mucho, por ejemplo, Tomás, porque Tomás fue el único que se atrevió a dudar y a decirlo. Quizás todos dudaban, pero ninguno era capaz de decirlo. Tomás al menos se atrevió a decirlo, no, hasta que no meta los dedos yo no creo. Los otros capaz de que estaban pensando lo mismo, pero no lo decían. Entonces, mire la bendición tan grande y el mismo Tomás, creo que fue el que le dijo que ayúdame en mi fe. Entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra fe, que nos ayude a creer más, a estar más firmes, a creerle en su palabra, a creer que todavía Él está con nosotros, que Él es nuestro Dios y que Él, esos milagros que hizo en el pasado, los puede hacer y los sigue haciendo y los puede hacer en nuestra vida y en la vida de los que nos sigan o los que estén alrededor nuestro. Entonces, como para resumir este capítulo 15, podemos ver de que primero que todo debemos cuidarnos de seguir la palabra de Dios, de no dejarnos contaminar con las añadiduras del hombre, que nuestra guía sea la palabra de Dios, lo que hay escrito en la Santa Biblia, eso sea lo que nos guía a nosotros. Si nosotros conocemos realmente, leemos la palabra, podemos ver ese guía ciego que nos quiere llevar por otro camino. O sea, porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, cuando no la hemos leído, viene cualquiera y nos dice cualquier otra cosa y por ahí lo seguimos. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos reconocer ese guía ciego que quiere arrastrarnos para otro lado. Es cuidar siempre eso, cuidar nuestro corazón, tener en cuenta que lo que Dios mira es nuestro interior, lo que hay allí, no tanto lo que hablemos, no tanto lo que pensemos, sino lo que sale en realidad de nuestro corazón. Entonces, aprender a preocuparnos más por esa parte interna que por la parte externa, que es lo que el hombre ve. La intercesión, que la intercesión con clamor, hacer de la necesidad del otro, hacer la mía. ¿Para qué? Para interceder, para clamar y tener la fe y la suficiente confianza de que Jesús es todo para nosotros, de que ellos son todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que son nuestro proveedor, nuestro sanador, que son nuestro todo en uno solo, que debemos evolucionar espiritualmente, no estancarnos, no quedarnos allí en lo mismo, tener la certeza, lo que decía ahora mi esposo, que los milagros no solamente son los que están escritos en la palabra, sino en nuestras propias vidas ha habido milagros, siguen habiendo y seguirán habiendo muchos más, de no acostumbrarnos a las cosas que tenemos aquí, sino siempre anhelar más, actuar en el espíritu, saber que lo que decía ahora mi esposo, nosotros tenemos la gran bendición de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, y Él nos dijo que las cosas que Él hizo, aún nosotros, aún mayores las podíamos hacer nosotros. Lo vemos con Pedro, con los apóstoles, después de esa transformación, como ellos aún también con su sombra pudieron sanar como lo hizo Jesús. Entonces, y ellos eran seres de carne y hueso como nosotros, humanos, incrédulos antes de todo eso, pero cuando recibieron y se aferraron a ese Espíritu Santo, hicieron las cosas
caminaron en fe, tuvieron esa fe, y esa es la invitación a que nuestra fe no desfallezca, a no estancarnos espiritualmente, sino por el contrario, avanzar y avanzar y avanzar. La palabra de Dios dice, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quiere que ponga la cámara o así puede ser? Está bien, está bien. Ah, bueno. Sí, yo creo que siempre nosotros tenemos que tener esa fe como la han tenido pues muchos personajes en la Biblia, y eso es muy importante. Pero muchas veces yo me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, con mi condición física que yo tengo, que pues se originó, pues no sé por qué motivo se originó. Desde chiquita yo tenía problemas con los pies y tuve que usar zapatos ortopédicos, pero después el doctor le dijo a mi mamá que ya no era necesario, ¿no? Y entonces ya más grande, yo creo que el problema se hizo más grave o regresó, o no sé qué pasó. El caso es que, o sea, yo no he perdido la fe de que Dios me puede sanar, pero llega un momento en el que pienso, bueno, ¿y si es su voluntad que yo esté así como con Pablo, ¿no? Que era un aguijón y todo eso, y era para que él no fuera orgulloso, ¿no? Entonces, No se exaltara. Ajá, no se exaltara. Entonces, pienso en esa parte y digo, bueno, yo no sé, porque ya han pasado 7 años y mi condición, pues, han mejorado algunas partes de mi cuerpo relacionadas a esa condición, pero mi condición así, que es el constante dolor que siento en los pies y todo eso, eso no ha mejorado. Y pues me han visto doctores tras doctores y tal pareciera como que, o sea, no, o sea, ellos sí ven la situación que me está pasando, pero no la ven como algo, pues, que fuera importante, ¿no? O sea, pero sin embargo a mí me causa dolor, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo la verdad es que estas noches he estado orando mucho tiempo por mis pies y he sentido consuelo de parte de Dios, pero yo les sigo preguntando, ¿llegará algún día en que desea sanarme o qué va a pasar, no? Porque si hay momentos en los que me desespero demasiado. Y pues sí, es raro que yo me ponga a llorar por esa condición, pero creo que tú me has visto llorar 2 veces por eso nada más, ¿verdad? Ajá. Yeah. Ajá. Y luego, bueno, no sé, a veces sí me entra un poco de impotencia porque lo que pasa es que si la gente me ve en mi día en día, pues parece que pues yo no tengo ningún problema de salud, ¿no? O sea, todas las personas me ven como una persona pues saludable, ¿no? Pero realmente pues no saben la condición con la que batallo constantemente, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, yo sí tengo fe, pero a veces digo que no será que así es su voluntad y ya, o sea, no sé. Bueno, de todas maneras, como el mismo apóstol Pablo decía, lo dijo, ¿no? Le oré 3 veces al Señor, no oró una vez, oró 2, oró 3 veces, ¿no? Hasta que el Señor le responda a uno, y si esa es la condición que quiere el Señor, pues entonces le va a dar fortaleza a uno para que de pronto uno pueda ayudar a otras personas, ¿no? Porque muchas veces el Señor permite que uno tenga o que uno pase las dificultades que pasa para poder ayudarle a otra persona. Uno no sabe si alguien más tiene un dolor de esos y de pronto, no sé, va a hacer cualquier cosa, entonces uno puede decirle, no, yo siento, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo me identifico con Dios porque yo tengo el mismo problema. Entonces es algo que Dios tiene en sus manos, y lo que hay que pedirle al Señor es o sanidad completa o si no fortaleza para que el Señor le ayude en Y luego, completar perdón, esto. ajá. No, y luego me pasa algo bien chistoso porque cuando empiezo, ay, me duele, pobre de mí, o sea, o algo así, me pasan cosas bien chistosas porque
justo siempre cuando voy en la calle y digo, ay, me siento mal y todo eso, pasa alguien peor que yo y en una condición peor y digo, ay, ¿por qué estoy quejándome, no? Me quejo. Y yo digo, ya no me voy a callar mi boca porque... Y sí, o sea, casi siempre que estoy, ay, pobre, si voy en la calle pensando y no puedo de mis pies y pasa alguien al lado de mí, digo, bueno, ya entendí que no me debo estar quejando, ¿no? Entonces, sí, pero a veces es difícil con las personas, sobre todo las personas cercanas a mí, porque a veces piensan que, que estoy exagerando, ¿no? Un poco, entonces eso también como que a veces causa un poco de dolor porque dices, Claro, bueno, o sea, claro, o claro. sea, como que eres muy exagerada, ¿no? Yo, por ejemplo, yo a nadie le comento esta situación, bueno, ustedes por la confianza, pero prácticamente no soy una persona que lo esté comentando hacia los cuatro vientos, ¿no? Y Ay, pues mi esposo lo sabe porque pues él me pregunta constantemente cómo me siento, ¿no? Pero pues tal vez si no me preguntara, no, bueno, tal vez sí le diría, ¿no? Pero porque hay mucha comunicación entre nosotros. Pero, por ejemplo, ya de ahí en fuera, por ejemplo, con las demás personas, con mi mamá incluso, pues no, o sea, casi ni lo menciono, ni nada de eso, ¿no? Y sí, pero bueno, ya esa es parte de ahorita de mi situación. Pero pues yo sé que Dios tiene la solución en el momento en que bueno, Él lo decida, ¿no? claro, bueno. Y el Ah, y paciente, también otra cosa, también yo sé que Él me ha permitido pasar por esto, porque también a través de esta situación, yo antes tenía pues poco tiempo porque siempre me la pasaba yendo y viniendo y sí tenía momentos de comunión con Él, pero pues eran de un ratito ya, ¿no? Pero a raíz de esto, pues también mi comunión ha crecido de claro, horas y horas y horas de orar, de leer la palabra y todo eso. Y hasta a veces pues también piensa que soy un poco fanática, pero, pero también yo digo, bueno, también esa condición en parte ha permitido eso, porque quizás si yo tuviera toda la movilidad que tenía antes, no pararía, iría y vendría y todo, ¿no? Y el tiempo para él se vería también reducido. Entonces, pienso que todo tiene sí, un porqué y él tiene un propósito. amén. Sí, desafortunadamente, muchas veces uno, cuando uno está pasando por una situación es cuando uno más clama al Señor, ¿no? En los momentos difíciles, en las torres, cuando cayeron las torres de Nueva York, dice que el domingo siguiente se llenaron las iglesias de gente que estaban clamando al Señor. O sea, como que vienen esos momentos y es como un llamado de atención del Señor para que nosotros precisamente pongamos la mirada en Él y es una bendición. No desistamos. Enseñanza que oremos en todo momento, que tengamos fe, que nunca pensemos que Dios no nos va a escuchar, siempre con una actitud humilde, sabiendo que Él sabe lo que hace y por qué lo hace, pero siempre pues haciéndole saber nuestro deseo, aunque Él ya lo sepa. Pero Él está trabajando cosas que nosotros ignoramos, que nos pasan a nosotros mismos. Un gran ejemplo de una persona que fue agradecida fue Daniel. Le oró y le oró y le oró y toda su vida oró por regresar a su tierra. Sin embargo, el plan de Dios no era que él regresara a su tierra. Este ejemplo lo voy a poner en la predica que viene, pero a lo que voy, ¿qué pasó con Daniel? Que le dio paz, tranquilidad y gozo, aún no habiéndose cumplido su deseo del corazón. Y sobre todo no se apartó de Dios y siguió orando y siguió siéndole fiel. Amén. Y casi todos los del Antiguo Testamento, Abraham no vio no estuvo en la tierra prometida. El mismo Moisés. Moisés no pudo verla. No la vio de lejitos. Entonces, Sí. hay muchos ejemplos de que muchos no reciben, pero lo importante es lo que tú dices, no es fallecer. No sé si nos quieran bendecir con la oración para despedirnos. Sí. Por favor. Gracias Dios, Padre Todopoderoso, por esta noche, por este momento de estudio acerca de ti, de tu palabra, para conocerte mejor, conocer tus propósitos, tus principios, tu esencia, Dios Padre Todopoderoso.
Gracias por habernos dejado este libro tan maravilloso que es un testamento divino para nuestras vidas, es lumbrera a nuestros pies, es un manual hermoso que nos has dejado para que nuestras vidas sean perfectas, agradables, como tú es que lo has planeado. Simplemente basta que nosotros queramos creer, queramos conocerte, tenerte confianza, andar contigo de noche y de día. Gracias por los pastores, por nuestros hermanos en Cristo, por todos nuestros hermanos que estuvieron y que no pudieron estar. Te damos las gracias, esperando que sea el Espíritu Santo reavivando nuestro corazón, llamándonos la atención, persistiendo cada día más, pero sobre todo que en nosotros quepa la gran posibilidad de que de una forma inteligente, sabia en tu sabiduría, le brindemos todo lugar a tu Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te damos las gracias por esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Kiana. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Javier, Eunice. Gracias. A todos los que nos ven este mensaje, Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Los vemos el próximo miércoles en este estudio de Mateo. Muchas gracias. Bendiciones.